Hola de nuevo. Continuamos con la resolución del ejercicio del sistema de control de velocidad de primer orden, con una función de transferencia de primer orden en lazo abierto y que va a tener también una función de transferencia de primer orden en lazo cerrado, ya que ni el sensor, o sea, ni el sistema de medida, ni el controlador va a añadir ningún retraso a nuestro sistema. No van a tener ningún efecto en principio sobre la forma de la función de transferencia. Simplemente ya veremos que va a modificar sus parámetros, pero va a seguir siendo una función de transferencia de primer orden. En este sistema, ahora lo que tenemos es que la PV, el valor de proceso, que sí se va a aplicar a nuestro sistema de control. Va a entrar aquí, en el restador, va a entrar aquí restando y la consigna sumando. Y vamos a tener una señal de error que ya sabemos que es la señal que efectivamente ejerce el control o se aplica a la entrada del controlador. Entonces el error SP menos PV. La función de transferencia en lazo abierto es la que hemos calculado en el ejercicio anterior o en el apartado anterior. Es decir, es esta de aquí. 200 partido 1 más 0,8 por S. En RPM es partido por voltio. La función de transferencia al sistema de medida sigue siendo la misma, solo que ahora ya interviene en la regulación. Es decir, ya forma parte de la función de transferencia global o función de transferencia total en lazo cerrado, que se calcula por la fórmula que ya conocemos del lazo cerrado, que es la función de transferencia en lazo abierto partido 1 más esa misma por H, que es la función de transferencia del sistema de medición. Simplemente tenemos que darle los valores. Entonces tendríamos que estos son 200 partido 1 más 0,8 por S, revoluciones por minuto partido por voltio, y abajo sería 1 más eso mismo, es decir, 200 partido 1 más 0,8 por S. Podemos poner las unidades también para que veáis cómo se simplifican, y por la H, es decir, por 0,005 voltios partido RPM. De donde vemos que esto se me va con esto se me va con esto, y que como yo en el ajuste del acondicionador he partido del dato que tenía en lazo abierto, es decir, en lazo abierto aquí tenía 6 voltios y aquí obteníamos 1200 RPM. Y con las 1200 RPM ajustábamos la H para que nos diese aquí el correspondiente valor, es decir, los 6 voltios. Es decir, aquí tengo un valor que multiplicado por, en lazo abierto multiplicado por 6 me daba 1200. Y aquí tengo un valor que multiplicado por 1200 me da 6, por lo tanto son inversos. Es decir, 200 por 0,05 es igual a 1, o lo que es lo mismo, G por H, inicialmente, lo que llamamos la ganancia de lazo, va a ser igual a 1. Luego ya tendremos que modificar esa ganancia para conseguir una salida mayor que la que me da el lazo cerrado. Pero en principio lo ajustamos así para el acondicionador. Bien, simplificando esta expresión, ¿qué nos queda? Pues me queda que arriba tengo, quitando ya los denominadores y demás, tengo 200 RPM partido por voltio, y abajo tendría esto, a ver, aritmética, ¿eh? Esto pasa aquí, multiplicando, sería 1 más 0,8 por S, y esto queda aquí sumando, que será, ¿vale? 200 por 0,05 hemos dicho que era 1, por lo tanto sería 1 más 0,8 por S más 1. De donde puedo decir que tendría 200 RPM partido por voltio y abajo 2 más 0,8 por S. Sin embargo, esta forma de expresar la función de transferencia total no es la función de transferencia definitiva, no es la definitiva porque aparece aquí un 2. Y yo, la forma que
canónica, la forma, diríamos, estándar de la función de transferencia de primer orden, como ya sabemos, es la g igual a k partido 1 más t por s, más t por s. O sea, para que lo de arriba sea la ganancia y lo de abajo sea la constante de tiempo, lo que multiplica por s, siempre aquí tiene que ser un 1. Y aquí tengo un 2. ¿Cómo convierto ese 2 en 1? Pues si yo divido o multiplico las dos partes de la fracción, es decir, numerador y denominador, por el mismo número, la fracción no varía, que es una regla elemental de las fracciones. Entonces voy a dividir todo entre 2. Entonces para eso lo que hago es dividir 200 partido por 2. Abajo, lo que está abajo también todo entre 2. Es decir, y como son dos sumandos, divido cada sumando entre 2. Es decir, 2 partido por 2 más 0,8 partido por 2 por s, o 0,8 por s partido por 2, que es lo mismo. Es decir, esto es RPM partido por voltio, y finalmente lo que me queda ya es, simplificando, es 200 partido por 2 es 100, 2 partido por 2 es el 1 que buscábamos, y lo que me queda aquí sería 0,4 por s. Por lo tanto, ahora sí que esto de aquí ya es la función de transferencia g total de s en lazo cerrado. Que es decir, es a lo que equivaldría un solo bloque, que simplificase todo este sistema de control y nos lo representase por un solo elemento, un solo bloque. Ese bloque tendría esta función de transferencia. Representa todo esto, que lo puedo poner aquí, por ejemplo, todo este sistema de control, es decir, con la SP de entrada y la I de salida, lo puedo representar. Bien, esto lo veis aquí, en esta imagen. Yo ya tengo un solo bloque, ese bloque representa de esta manera. Ahora bien, tengo que poner la función de transferencia en lazo cerrado. Ya veis, la misma SP y la misma I. Pero todos esos bloques, esos dos bloques G y H que tenía, los he fundido, los he operado entre sí y me da esta función de transferencia que es la de 100 partido 1 más 0,4s. Y donde vemos que, como conclusión, en lazo cerrado tenemos la K, la ganancia, es la mitad que teníamos en lazo abierto. En lazo abierto teníamos 200, en lazo cerrado tenemos 100. Es decir, si la ganancia se reduce a la mitad, la salida se reducirá a la mitad para esa misma consigna. Luego, para 6 voltios ya no obtendremos los 1200 RPM, sino que obtendremos la mitad de 1200 RPM, que son 600. Es decir, 6 por 100, 600. Y también la función de transferencia nos indica claramente que la constante de tiempo en lazo cerrado es también la mitad de la que teníamos en lazo abierto. En lazo abierto teníamos 0,8 y en lazo cerrado tenemos 0,4. Es decir, el sistema tiene menos ganancia, la salida es menor, es la mitad que en lazo abierto, pero es también el doble de rápido. ¿Por qué? Pues porque la constante de tiempo es la mitad, luego tarda menos en llegar al 63% de ese valor final y tardará menos en llegar al 100% del valor final. Entonces, bien, pues nos quedaría esta función de transferencia. Estos son los parámetros, la constante, la K, 100, y la constante de tiempo. Y ahora simplemente tendríamos que representarla. Entonces, como hemos hecho también en el caso del lazo abierto, podemos representar las dos magnitudes. Podemos representar la magnitud I, es decir, la variable controlada, en este caso la velocidad, para lo cual tenemos que determinar la I sub f. Y la I sub f no es otra cosa que el valor de la consigna por la ganancia en régimen permanente, que hemos determinado que era 100 RPM partido por voltio. Por los 6 voltios de consigna nos da 600 RPM. Es decir, la mitad que nos daba en lazo abierto. El PV para esas mismas condiciones final será UF 600, este valor de IF, por la H. Siempre es la UF, es la I correspondiente por la H. Es la manera de convertir estas 600 RPM en voltios. Entonces lo pasamos multiplicando por esto y me da 3 voltios, que es la mitad también que teníamos en lazo abierto, que teníamos 6 voltios. Entonces simplemente vamos a representar.
Bien, entonces, si pongo la consigna como voltios, por ejemplo, yo podría representar ahora mismo también la UF. Por ejemplo, la UF la puedo poner, pues estos son 6 voltios. Podría poner, por ejemplo, con este color marrón. Esto sería más o menos la línea donde va a venir el valor final, ¿no? Valor final de UF igual a 3 voltios. Ahora ya fijaros que puedo hacerlo a escala, más o menos, me lo hago a mano, pero si lo hacemos en papel cuadriculado y con regla, pues lo haríamos con mucha más precisión. Tengo la consigna de 6 voltios, y la mitad de 6 voltios será 3, ¿no? 3. Bien. Entonces ahora simplemente digo, vale, pues ¿cuál es la constante de tiempo? 0,4 segundos. 0,4 segundos. Y 0,4 segundos que me dice que voy a tener el 63% del valor final. 63% de 3 voltios. Que estará una cosa por aquí. 63% por UF. Bueno, podríamos hacer el cálculo, lo que dé. Más o menos lo sitúo gráficamente por aquí. Luego sé que este punto donde corte al tiempo de 0,4 segundos, que es la constante de tiempo, este tiempo, va a ser un punto de la curva junto con este punto inicial. Entonces mi curva de PV va a ser así. Y al cabo de un tiempo 5 veces aproximadamente 0,4, que es 2, voy a obtener ya el valor final. Por lo tanto, a partir de aquí, a partir de los 2 segundos, es cuando empieza ya mi régimen permanente. Y hasta aquí tendría yo mi régimen transitorio. ¿Vale? Entonces, esto sería ya aproximadamente la respuesta de mi sistema. Entonces, fijaros que en lo que me queda es un error. Hay un error aquí en régimen permanente. Un error en régimen permanente. ¿Por qué? Porque la salida, el valor final de UF nunca va a alcanzar a la consigna. Ahora mismo no lo puede alcanzar, sino que se queda un valor de 6 voltios, que es esto, menos 3 voltios, que es esto, pues esto sería 3 voltios. Igualmente lo puedo representar también en forma de RPMs. Ahora la consigna la tengo que poner también en términos de RPMs, por ejemplo, para que esté todo en RPMs. Entonces, como sé que la consigna es equivalente a 1200 RPMs, porque era lo que tenía en vacío, en lazo abierto, que era 6 voltios, 6 voltios me daba 1200 RPMs. Entonces ese es el valor al que yo tiendo, ¿no? O sea, cuando aplique 6 voltios, quiero tener 1200 RPMs, eso es lo ideal. Lo que pasa que ya sabemos que ahora mismo en lazo cerrado no vamos a tener ese valor ideal. Esto sería la consigna en lazo abierto, eso sería el valor de las revoluciones reales en lazo abierto, que serían 1200 al cabo de 4 segundos aproximadamente. Y en lazo cerrado, sabemos, lo he representado aquí de color rosa, en lazo cerrado la salida llega a 600 RPMs. Al cabo de 0,4 segundos alcanzamos el 63% de ese valor final de 600, que son 378 RPMs. ¿Vale? Entonces este es un punto de la curva, el otro punto es el punto 0, 0, 0, y tendría esta respuesta en lazo cerrado, siendo esta respuesta la del lazo abierto. Entonces, entre la consigna, que son 1200 RPMs, y la respuesta, el valor final, que son 600 RPMs, tengo un error en régimen permanente de 600 RPMs. 600 RPMs error en revoluciones por minuto. Ahora bien, si yo ese error lo multiplico por la H para pasarlo a voltios, resulta que 600 por 0,005 son 3 voltios, que es lo que me daba el error en el apartado anterior cuando hemos visto el error entre SP y UF. O sea, entre SP y PV. Luego, tanto de una manera como de la otra manera, estamos hablando de lo mismo realmente. Simplemente o trabajando con RPMs o trabajando con voltios. Bien, y con esto queda
queda terminado el ejercicio. Simplemente repasa los diferentes aspectos clave, como hemos hecho a partir del lazo abierto. Hemos determinado la función de transferencia, luego con esa función de transferencia en la forma general hemos hallado la respuesta, y luego en lazo cerrado hemos aplicado lo mismo. Lo único que en lazo cerrado tenemos que aplicar la fórmula del lazo cerrado de g partido 1 más g por h. Y al final tenemos una función de transferencia también de primer orden, donde hay que identificar cuánto es la k y cuánto es la constante de tiempo. Esos son los datos clave para representar cualquier función de transferencia, cualquier respuesta de primer orden. La ganancia en régimen permanente y la constante de tiempo. ¿Por qué? Porque la ganancia en régimen permanente nos da el valor de I sub f, y de ahí podemos sacar el valor de la U sub f también. Y la constante de tiempo nos define cuando alcanzamos el 63% del valor final, y por lo tanto 5 veces este valor. Acordaros siempre que 5 veces la constante de tiempo es el tiempo que tardamos en alcanzar el valor final. A efectos prácticos, a efectos teóricos, nunca se alcanzaría el 100% el valor final. Se alcanzaría al cabo de un tiempo infinito, pero a efectos ya prácticos, de considerar un 95-96% ya del valor final, es decir, prácticamente ya alcanzado, sería 5 veces la constante de tiempo. Entonces aquí ocurriría al cabo de 5 veces por 0,4 sería 2 segundos. Bien, y con esto finaliza ya este vídeo y esta serie de 2 vídeos en torno a este ejercicio de un sistema de control de primer orden de velocidad. Hasta los siguientes vídeos.